cuenta de la Secretaría, por favor. Señor presidente, se ha recibido una comunicación del Partido de la Unión Demócrata Independiente, mediante el cual se comunica el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Macaya por el diputado Rentería. Un oficio del presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto que establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio. Un oficio del presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Sanitario para regular medicamentos. Un oficio del ministro de Salud, mediante el cual responde a uno de la Comisión sobre la posibilidad de evaluar una minuta enviada por la Corporación de Familias con Atrofia Muscular Chile, a fin de estudiar la incorporación de esta enfermedad a las consideradas en la ley Ricardo Soto. Sobre el particular señala que los requisitos necesarios para el ingreso de una patología a esta ley se encuentran establecidos en los cuerpos normativos correspondientes. De igual forma, es necesario hacer notar que el Fondo de Auxilio Extraordinario es de uso discrecional del Ministerio de Salud, por lo tanto, no financia terapias crónicas o permanentes como la solicitada. Una carta de un particular químico farmacéutico mediante la cual entrega su opinión en torno a la discusión de la ley de fármacos, la cual fue remitida a los correos de los miembros de la comisión. Una invitación del gerente general de Fundación Las Rosas a los miembros de la comisión para participar en visitas a sus hogares a fin de vivir en primera persona las experiencias de cuidado y vinculación con los adultos mayores más vulnerables del país y además intercambiar miradas frente a una problemática social, enriqueciendo de esta forma la mutua labor de servicio. También la envié a los correos de los diputados. Una carta de presentación de la Asociación Chilena de Productores e Importadores de Alimentos y Suplementos Saludables con propuestas de indicaciones para la Ley de Fármacos 2. Y una comunicación de la Delegación Regional de Valparaíso del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, mediante el cual, entre otros documentos, remiten una propuesta sobre las indicaciones para la modificación al Código Sanitario de la Ley de Fármacos. Eso es lo que hemos recibido. Muy bien, sobre la cuenta. Quiero recordar que en el día de hoy vamos a votar en general el proyecto de ley de fármacos y debido a ello está invitado el señor ministro de Salud y también entiendo que hay algunos otros invitados hoy día también, según la tabla correspondiente. Y las indicaciones a este proyecto vencen el día 6 de agosto, porque a contar del 7 de agosto esta comisión empieza a votar en particular este proyecto de ley. Varios. Bien, entrando en la orden del día, le damos la bienvenida, ministro, para que usted pueda referirse a este proyecto de ley que está en trámite en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Por favor. Gracias, presidente. Por su intermedio quiero también introducir en nuestra reunión de hoy a representantes de la División de Políticas Públicas y de Senabas que quieren acompañarnos en esta presentación y hacerse cargo de algunos temas relativos a la misma. Para nosotros resulta de particular importancia el poder hoy día asistir a esta sesión para compartir con ustedes los énfasis que tienen para el gobierno del presidente Piñera esta ley, toda vez que en el programa de gobierno se ha definido con mucha determinación la necesidad de que en nuestro país avancemos hacia una disminución del gasto de bolsillo en salud y particularmente asociado a la disminución de los gastos en medicamentos, toda vez que es posible identificar que el gasto de bolsillo en salud, que es uno de los más altos de los países de la OCDE, el nuestro, solamente hay un solo país que lo supera. El componente de fármacos es alrededor de un 30% del gasto de bolsillo y en la población de menores ingresos esto puede llegar hasta el 50%. Es por ello entonces que
resulta de máxima relevancia en la agenda social que representa el gobierno del presidente Piñera, poder avanzar en esta materia, y esta ley precisamente a partir de todos los articulados que ya posee el proyecto de ley original asociado a las indicaciones que se han incluido, creemos que avanzan, y de ello también queremos hacernos cargo y compartir con ustedes la evidencia en el sentido correcto de poder llegar favorablemente a disminuir esta carga para las familias chilenas. Básicamente, como ustedes lo pueden ver ahí en la lámina, ¿no es cierto? Tenemos ahí los antecedentes generales, en donde hay una modificación del Código Sanitario para la regulación de los medicamentos. Luego existe una moción que se ingresa el 10 de marzo del 2015 por los senadores Girardi, Goich, Osandón, Rossi y Saldívar. Y por último, en lo que hoy día nos convoca, que es este estado de tramitación en el segundo trámite del análisis de esta comisión, a la cual el gobierno, por las razones que anteriormente señalé, le ha dado urgencia suma. ¿Cuáles son las ideas matrices? Por cierto, no me voy a referir a temas que no son sustantivos, sino que a lo medular que contempla este proyecto. En paréntesis, hemos querido identificar aquello que forma parte del proyecto de ley original, y con una I en las láminas que continúan, aquello que se refiere a las indicaciones que nosotros le hemos hecho al mismo. Lo primero, en relación a la regulación de los medicamentos y asociado a una problemática en el tema de desabastecimiento, creemos que es importante incorporar el hecho de informar al ISP, al MinSal y al Senabas la suspensión voluntaria de medicamentos, e informar de la misma forma de las entidades cuando haya riesgo de desabastecimiento, y también obligar a los establecimientos de salud a informar cuando haya desabastecimiento. Y por último, en este mismo ámbito, el productor o el titular del registro sigue siendo responsable de esta condición cuando efectivamente se verifique un desabastecimiento. En relación a los registros, creemos que es relevante reponer el recurso de reclamación ante el MinSal por actuaciones del ISP, excepto en el tema que tenga que ver con sumarios sanitarios, como también mantener la posibilidad de registrar un medicamento de fantasía sin necesariamente registrar un medicamento por denominación común internacional. También hemos agregado, y eso forma parte de las indicaciones, los procedimientos de registro simplificado para aquellos medicamentos que tengan registro en agencias de alto nivel. Con esto lo que se busca es poder agilizar el trámite de aquellas agencias que ya estén reconocidas internacionalmente, y poder entonces, una vez que se constata el que existan medicamentos en el mercado internacional que son favorables en términos de cubrir alguna condición o bien de precios, poder rápidamente lograr su registro. Esto se vincula con otra iniciativa que estamos llevando adelante desde Senabas, que dice relación con la generación de un observatorio internacional de precios de medicamentos, de tal forma que nuestro país esté en las condiciones de poder tener una visión más amplia de lo que está ocurriendo con el mercado farmacéutico a nivel internacional, y de esta forma poder generar un acceso y mejores opciones de compra para las familias chilenas. Otro elemento que nosotros creemos importante incorporar es reponer la consulta al MinSal en el caso de solicitud de cancelación de registros, como también posibilitar que el Senabas registre medicamentos para planes y programas del MinSal, no limitándolo solo a la inaccesibilidad. Eso en relación al tema de registros. En relación a otro ámbito vinculado también a lo que nos convoca, señalar que en relación a la prescripción, creemos de todas maneras importante, y ahí coincidimos además en la indicación con el proyecto de ley, que toda receta tiene que ir con la denominación común internacional. También permitir
si así fuera pertinente, en alguna condición que la receta pudiera llevar el nombre de fantasía, pero destacando que la obligación per se es que tenga que estar la denominación común internacional. Y otro tema que nos parece importante es ampliar el concepto de bioequivalencia al de intercambiabilidad, entendiendo que a través de esta nosotros vamos a generar un ámbito mucho más amplio, y cuando hablamos de intercambiabilidad de manera subyacente va a estar incorporado el concepto de bioequivalencia. Y por otra parte, nosotros consideramos que hay que explicitar que sea la Ceremi quien fiscaliza los temas de prescripción. No estando hoy día esta facultad en estas organizaciones, creemos que, dado que vamos a generar mayores exigencias, a través de Ceremi podríamos tener una mejor cobertura, dado que su foco es específico al ámbito de la salud. Y por último, en el término también de prescripción, que los establecimientos de expendio deben tener un listado de los productos intercambiables. Esto va en la línea de que, junto con aumentar la bioequivalencia y también la mayor competitividad, como se verá más adelante, creemos que todo lo que oriente a tener un mercado más transparente va en directo efecto favorable hacia los consumidores. En relación a productos alimenticios, en lo que se refiere a este proyecto de ley, obligar que aquellos productos que se atribuyen propiedades terapéuticas que sean sometidos estrictamente a un régimen de control. Ahí hay un espacio que hoy día, al no estar adecuadamente regulado, da lugar a que puedan existir informaciones erráticas que obviamente pueden generar confusión y ir en detrimento de quienes lo consuman, entendiendo que estos productos pudieran tener algún efecto benéfico o asociado a una solución de un problema de salud, no siendo tal, y por consiguiente nos parece relevante considerar también esto en lo que a productos alimenticios se refiere. En relación a los elementos de uso médico, que más adelante también se va a referir la representante del ISP, nosotros queremos establecer que se delimite claramente las competencias de la Ceremi y el ISP en esta materia. Sabemos que aquí este es un ámbito que hoy día en nuestro país no tiene ningún tipo de regulación, y dada la complejidad de la medicina, la cantidad de dispositivos, como asimismo de nuevas innovaciones que se están generando, hace necesario que a partir de este proyecto de ley nos abramos el espacio a esta regulación, entendiendo que en el ámbito conceptual, cuando hablamos de elementos, puede parecer muy amplio como para ir necesariamente a regular cosas que son hoy día ya obvias, como podríamos decir una pinza coger, a quienes conocen, o una tijera, ¿no es cierto? No vamos a generar regulación al respecto, y hago la aclaración porque ya han aparecido algunos alcances que dicen que nosotros al generar esta normativa prácticamente vamos a inviabilizar la provisión de elementos médicos. Entonces hay que hacer el alcance que posiblemente, si bien no es propio de la ley referirse en más detalle, pero claramente este es un tema que finalmente, aprobando este uso de elementos médicos en la regulación, va esto a poder resolverse vía reglamento, con todo aquello que hoy día es lo que precisamente produce confusión y también produce riesgo para la población, lo que no ocurre con las cosas típicas que quienes nos hemos desenvuelto por años en el ámbito quirúrgico sabemos que son también un elemento, pero que no vamos a buscar ir a constatar que en el ISP una tijera es una tijera, digamos. Viene también el tema de definir, a propósito de esto, lo que es un elemento médico y determinar la obligación de registrar o notificar la distribución de los elementos de uso médico según su riesgo sanitario. Y aquí un poco sobre el alcance que hacía con anterioridad, es decir, estemos tranquilos porque obviamente la ley da el marco, pero finalmente vía reglamento nosotros vamos a poder precisar cuáles van a ser aquellos elementos que necesariamente van a tener que obtener el registro para poder ser distribuidos,
cuando efectivamente estemos viendo que se asocian a riesgos sanitarios. En cuarto lugar, entre los elementos de uso médico, disponer que el MinSal dicte un reglamento para regular esto y de acuerdo a los mecanismos, a los riesgos sanitarios que ello conlleva. Y por último, disponer de un reglamento que el MinSal dictará para regular a las instituciones certificadoras de calidad y seguridad de los elementos de uso médico. Claramente aquí esta ley es extraordinariamente innovadora y se hace cargo de un tema histórico en donde hay un espacio hoy día de una serie de necesidades que, por una parte, tienen una enorme ventaja en términos de tratamiento, pero por otro lado, dado el que no exista un sistema de control, abren una vulnerabilidad cuando la población lo usa en un ambiente en donde, por sus características, se caracteriza por ser fundamentalmente asimétrico en información. Y es por ello entonces que cobra máxima relevancia el que exista también esta institucionalidad que certifique la calidad y la seguridad de todos los elementos, porque al igual que un medicamento, cualquier elemento puede concurrir en un riesgo tanto mayor que lo que es hoy día y que naturalmente la gente lo logra identificar con el uso de un medicamento, con el uso de algún tipo de elemento que se aplique, se utilice o se instale finalmente en una persona. En relación a los establecimientos del área farmacéutica, se amplía a quienes pueden dirigir laboratorios, dictando el MinSal un reglamento al efecto. Esto está compartido con el proyecto de ley, como también, como lo señala el proyecto, disponer que las farmacias serán fiscalizadas por los Ceremis y autorizar que el establecimiento de farmacias especializadas para personas con o sin fines de lucro. En relación a la distribución y expendio de medicamentos, las ideas matrices que nosotros queremos destacar es, en primer lugar, permitir la venta de medicamentos de venta directa en establecimientos de ventas al detalle, permitir la venta de medicamentos a través de farmacias virtuales. Este es un tema que forma parte de una indicación que va a ser presentada más adelante por los parlamentarios, y que nosotros vemos que va en la misma línea de poder, por un lado, hacernos cargo de una situación que hoy día está de hecho desregulada, y que es cómo hoy día la población accede a medicamentos a través de Internet sin existir ningún tipo de normativa, y efectivamente, como se ha podido constatar a través de los medios de comunicación por mucho tiempo, existen riesgos frente a situaciones de un mercado que ya sabemos que existe y que está funcionando. Entonces, por un lado, nosotros vemos la necesidad de avanzar en este sentido, y ahí vimos un valor de estas indicaciones que en su momento los parlamentarios que la están propiciando la presenten. Y por otro lado, también vemos el valor de poder con esto también avanzar en una de las líneas que efectivamente van a incidir en la disminución de los precios y que ampliar las competencias y generar un acceso desde otro mercado a través de algo que ya se instaló, que dice relación con las tecnologías digital para el acceso de insumos u otros, y en este caso no es distinto para el acceso a medicamentos. En tercer lugar, en relación a la distribución, permitir la obligatoriedad del fraccionamiento según lo disponga el MinSal a través del reglamento, tema que ya está instalado previamente en el proyecto de ley, como también obligar a que las farmacias y almacenes farmacéuticos a vender medicamentos de venta directa en sus repisas y estanterías de acuerdo al reglamento, y evitando que se incentiven unos sobre otros. Aquí creemos que tenemos que también ser muy explícito en evitar la letra chica, es decir, si nosotros abrazamos la idea de que el acceso desde góndolas de medicamentos sin receta médica, con los debidos resguardos, son un espacio, digamos, para que la persona pueda ampliar su acceso a los medicamentos, evitar que esto solamente se caracterice de alguna forma y no tenga las mismas instalaciones y facilidades que lo pueda tener la venta formal detrás del mesón. En relación a las
importaciones y exportaciones de medicamentos. En primer lugar, permitir que las importaciones y las exportaciones sean realizadas por cualquier persona con autorización y registro del ISP. Sabemos que hoy día esto en la práctica ocurre, sin embargo, no está visibilizado y no está transparentado, y de la misma forma en que nos estamos adelantando a los accesos digitales para una serie de servicios a nivel mundial, y como asimismo al acceso a otros tipos de bienes o servicios incluso, no vemos por qué esto debiera ser privativo y no incluir a los medicamentos con todas las ventajas que ello pueda significar a objeto de poder realizar y acceder a estos medicamentos cuando exista la necesidad para un grupo, para una persona en particular. En segundo lugar, se repone que los productos destinados exclusivamente a exportación sean producidos por laboratorios y droguerías. Y por último, permitir que la importación de medicamentos sin que necesariamente tengan registro para uso personal exclusivo, indicación a ser presentada por parlamentarios también en otra oportunidad, lo dejamos señalado en esta síntesis. En relación a la información sobre medicamentos, disponer que un reglamento regulará los envases de los medicamentos, establecer un comparador de precios de medicamentos en línea administrado por el MinSal y obligatorio para todas las cadenas productivas de medicamentos. Al respecto hay que señalar que nosotros hemos asistido por muchos años a una discusión en donde de uno u otro lado se asigna la responsabilidad del alza de precio de algún grupo de medicamentos, y aquí creemos que la mejor forma de zanjar estas discusiones es que toda la cadena de producción esté visibilizada a través de un portal, y para eso entonces que sea materia de ley que tanto la industria farmacéutica como el distribuidor de la cadena del retail finalmente sea el que también tenga esa obligación. Pero aquí hay que agregar un tercer componente que a veces pasa desapercibido, y que es el distribuidor. Recordemos que en Chile tenemos un 45% de farmacias que están asociadas a 3 grandes cadenas. Tenemos un 65% de farmacias individuales, llamémoslo así, y que ellas, dado que no tienen capacidades logísticas para hacer su captura y su distribución, recurren a intermediarios que son solamente 3. Y esos 3 tienen grandes márgenes. Y esos también, a la luz de esta indicación, van a estar obligados a transparentar cuál es el precio, dado que lo que muestra la evidencia que los márgenes de ellos por hacer la distribución llegan incluso hasta un 20%. Entonces, de esta manera nosotros vamos a estar instalando y poniendo sobre la mesa, a la luz de la ciudadanía, los 3 grandes actores, es decir, la industria farmacéutica, la venta en farmacia y este otro actor invisible hasta hoy día, que es este distribuidor para las farmacias pequeñas. Y el tercer punto es establecer la obligación de informar los precios de manera simultánea a la que tiene el personal del establecimiento. Esto también apunta a todo lo que la transparencia como principio rector ayuda al comportamiento de los mercados y a la manera de poder disminuir las asimetrías de información que son muy características del sector de salud. Otras disposiciones que parece interesante también destacar, regular el reporte de transparencia y los conflictos de interés, y esto es importante para todos aquellos que de una u otra manera estén instalados en cualquier ámbito como actor de la salud, desde la persona que está en la fabricación, en la toma de decisiones, y por último aquel que interactúa directamente con el paciente para objeto de poder dejar explícito cuando alguna decisión se pueda ver afectada por algún interés distinto al principal, que es el que nos debe ocupar, que es el paciente.
regular la donación gratuita de células, fluidos y otros componentes del cuerpo humano según un reglamento, y esto está también en el proyecto de ley, y aumentar las multas del sumario sanitario de 1.000 a 5.000 UTM y facultar la clausura temporal en caso de reincidencia. Y la obligación de Senabás de considerar en sus licitaciones a medicamentos genéricos, intercambiables y precios. Esta indicación creo que vale la pena destacarla. Nosotros hemos avanzado en alguna medida en Chile con la materia de el uso de bioequivalentes, hoy día intercambiables bioequivalentes. Creemos que se hace necesario seguir profundizando. Todavía tenemos sobre el 60% de los medicamentos que no son bioequivalentes, y la gran ventaja de promover la bioequivalencia dice relación con que al generar un producto que es bioequivalente, nosotros vamos a tener a lo menos dos ventajas. Por una parte, desaparece la marca, y al desaparecer la marca desaparece un elemento distintivo de marketing que se asocia a un mayor valor y que las personas a veces están dispuestas a pagar por él. Pero por otro lado, es que efectivamente la bioequivalencia genera una homogeneización en términos de calidad y de sello de calidad de cara a los consumidores, que les entrega garantías que si compran uno u otro, ellos van a estar asegurados en cuanto a las funciones que tiene el medicamento por el cual ellos están recurriendo. Cabe hacer mención que al respecto han existido algunas voces que han levantado la alerta sobre los bioequivalentes, señalando que esto aumentaría los costos, e incluso han aparecido algunas notas que dicen relación que a partir del estímulo del uso de bioequivalentes, que con mucha fuerza se promovieron durante el primer gobierno del presidente Piñera, cabe señalar que lo más probable que la interpretación no diga relación, porque eso no ha ocurrido en los mercados internacionales, con el hecho de que esto encarezca los costos y lo haya dejado fuera de mercado, sino que precisamente al promulgar y promover la bioequivalencia y constatar que los productos son seguros, ha llevado a esas fabricantes a salirse del mercado por el hecho de que efectivamente los estándares que se le exigen al ser bioequivalentes son mucho más altos de lo que sus capacidades de producción se los permiten, y por lo tanto no solamente salieron, sino que salieron y dieron mayor seguridad a la población, porque se sinceró una condición por las cuales ellos no estaban dispuestos a invertir, y por lo tanto si no estaban dispuestos a invertir en términos de seguridad, valía la pena que salieran. Por último, facultar a Senabás para intermediar con farmacias y afines a medicamentos prioritarios en caso de inaccesibilidad. Esto cobra mucha relevancia, porque efectivamente han existido en el pasado situaciones afortunadamente más aisladas, pero se han dado, en donde se producen quiebres de stock, y esos quiebres de stock finalmente han generado situaciones críticas, particularmente para aquellos medicamentos que son de uso hospitalario, y esto entonces al instalarlo va a generar por una parte una mayor preocupación de parte de la industria de poder procurar contar con stock crítico, los cuales se pueden efectivamente diseñar cuando uno conoce el comportamiento de las demandas, que a no ser que medie alguna epidemia o alguna condición de catástrofe natural superior, son quiebres de stock que fácilmente son predecibles con los modelos que hoy día se pueden desarrollar, y por consiguiente con esto nosotros estaríamos dando una señal hacia los proveedores para que sean más, tengan más resguardo, y por otro lado, para aun cuando esto se pudiera producir, tener las prerrogativas y los instrumentos para que Senabás pueda acudir de manera mucho más ágil a la compra de estos mismos moléculas en mercados internacionales y poderlo internar en Chile. Al respecto, cabe señalar que también estamos trabajando en este mismo sentido con Senabás para poder entrar una serie de fármacos al mercado nacional y poderlos incorporar a la validación del ISP, de tal modo que queden en el catálogo y que pueda entonces, ante una eventualidad de algún quiebre de stock, poder rápidamente recurrir nada más que al mecanismo de compra sin tener que
hacer el trámite, que obviamente tiene una latencia que podría llevar a que existe un espacio en donde la población no pueda acceder a un determinado medicamento. Eso es lo que al proyecto de ley nos parece importante destacar, señor presidente, y por su intermedio quisiera darle la palabra a la División de Políticas Públicas para Perdón, ¿quién más hacer viene algunas por usted, observaciones. ¿Quién más va a intervenir por el Ministerio de Salud? ¿Está el director de la Cenabas presente, no? Sí. ¿Usted también va a intervenir? ¿Y el ISP? ¿Y el ISP? Sí. Ya, yo les pediría que fueran lo más acotados posible, porque también entiendo que está presente el gerente general de Cruz Verde, ¿o no? Usted. Y la presidenta de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes. Ustedes también, ya, para poder distribuir correctamente el tiempo. El director de Senabas está invitado también formalmente. Por favor. Proceda. ¿Y ustedes vienen por? Ah, con el ministro. Ah. Presidente, pero la presidenta no está completa, la del ministerio. Iban a solicitar la palabra a la persona. Yo quiero escuchar a todos. Tranquilo. O sea, todo se le... Sí, no, yo soy muy formal. Soy muy formal y tengo el deber de dar la palabra a todos los invitados. Entonces estoy resguardando el tiempo para que todos estén cautelados los que hoy día tienen que exponer. Le ofrezco la palabra a ustedes para que acoten las cosas que ya el ministro ha señalado en lo principal, por favor. ¿Se escucha ahí? Ahí. Bueno, mi nombre es Daniela Godoy, yo soy la jefa de División de Políticas Públicas y estamos aquí con María Paz Grandón, que es la jefa del Departamento de Política y Regulaciones Farmacéuticas, porque queríamos complementar la presentación del ministro con algunos antecedentes que tienen que ver con diagnóstico, datos y evidencia que apoyan las indicaciones y el proyecto de ley de fármacos 2. Nosotros vamos a comentar acerca del mercado de los medicamentos, cuáles son sus principales debilidades y la necesidad de poder llevar a cabo todas las medidas de la ley. Después vamos a hablar del gasto de bolsillo, de cómo se ha incrementado y dónde se hace presente en su mayor medida. Y luego vamos a hablar de la evidencia que nosotros hemos recolectado desde el Ministerio de Salud en relación a la venta de los medicamentos sin receta fuera de las farmacias. Así que dejo con usted a María Paz, que va a intervenir en la primera parte. Muy buenas tardes, presidente. Yo voy a empezar hablando del mercado de medicamentos. En general, me gustaría describirlo por las características de los tipos de medicamentos. Es importante establecer cuáles son las diferencias. Existen 3 tipos de medicamentos básicamente en el mercado. Están los innovadores, están los similares o genéricos de marca y están los genéricos puros. Los innovadores son los que invierten en investigación y desarrollo y por eso en general tienen un precio más elevado. Después los similares son medicamentos intermedios y que no aportan más que una diferencia de marca. Y después están los genéricos. Le ruego que sea acotada, por favor, sí, sí. Cosas que ya hemos visto acá. Sí. Por otro lado, el mercado ético es el mercado de venta con receta y el mercado OTC es el mercado de venta sin receta médica. El tamaño de mercado en unidades de venta ético es de 64%. O sea, la mayoría de las unidades que se venden en el mercado son venta con receta médica. ¿Ya? De los medicamentos con receta médica, la mayoría de los medicamentos que se venden son genéricos puros, el 45% del mercado. El 45% del mercado en unidades es venta de genérico puro. Ahora, el mercado sin receta u OTC, la mayoría de las ventas son 55% de genéricos de marca. Sí, por favor. Ahora, el mercado de medicamentos bioequivalentes
Yo quiero ser enfática en destacar que la bioequivalencia es un atributo del producto, ¿ya? Y solamente hay algunos productos que pueden ser bioequivalentes, ¿ya? No todos los productos son bioequivalentes porque tienen distinta composición. Los medicamentos que son acuosos, por ejemplo, no pueden llamarse bioequivalentes. Sin embargo, son intercambiables per se. Es importante tener esa definición porque no todo el mundo de medicamentos le vamos a poder poner bioequivalencia. Es solamente una parte de los medicamentos, sobre todo los sólidos, los que pueden tener esta característica a través de un estudio de bioequivalencia. Soy enfática porque este atributo en particular lo vamos a destacar mucho durante todo el proyecto de ley y durante todas nuestras políticas que hagamos en el futuro. Hoy día existen alrededor de 189 moléculas principios activos bioequivalentes que corresponden a 491 productos en sí disponibles en el mercado. A pesar de que existen alrededor de 1.300 productos registrados, no todos estos productos se ven en el mercado finalmente. El 55% de los productos que hoy día están en el mercado son entre bioequivalentes e innovadoras. Esos son los productos que nosotros podemos intercambiar con seguridad. Los demás, que son genéricos de marca o genéricos puros, no tienen bioequivalencia y no demuestran seguridad intercambiable como los otros que sí tienen bioequivalencia. Siguiente. En el mercado bioequivalente se puede ver que el 71% del mercado, son genéricos sin marca cuando se introducen los bioequivalentes. O sea, existe una sustitución efectiva. Cuando se introduce el bioequivalente en el mercado, se sustituye el genérico de marca, que no tenía bioequivalencia, por el genérico con bioequivalencia. O sea, la gente realmente empieza a consumir el producto más barato. Es beneficioso para la gente en términos de costo, porque empiezan a consumir el medicamento que es más barato y que demuestra ser intercambiable con seguridad. Silencio, por favor. Diputado Valdés. Ahora, hablando de precios de medicamentos, en el mercado ético, en los medicamentos innovadores es donde encontramos los precios más altos. Sin embargo, en el mercado ético, cuando hablamos de genéricos, encontramos precios bastante asequibles, hablando de alrededor de 800 pesos. A lo mismo que los OTC, cuando hablamos de genéricos, también encontramos precios bastante asequibles. Por lo tanto, insisto, hay que apuntar hacia los genéricos y los genéricos que tengan evidencia de intercambiabilidad segura, genéricos bioequivalentes. El precio de los medicamentos en Chile se encuentra entre Argentina y Uruguay, siendo menor que Argentina y mayor que Uruguay. Eso es para que tengan un contexto más o menos de los precios a nivel internacional. Perdón, diputado Crispi, ¿quiere acotar algo? Sí, presidente, disculpe, pero por su intermedio quisiera solicitarle que fueran más acotados, porque el proyecto lo hemos hace 3 meses que lo estamos discutiendo, en que lo conocemos, en que hemos escuchado estos antecedentes. Entonces, entiendo, presidente, que la intención era conocer la posición del Ejecutivo respecto a las indicaciones, al proyecto. La mirada política pública, yo hace 3 meses no sabía nada de medicamentos, de verdad. Me hubiera encantado como contar con esa presentación al comienzo. Pero tenemos también eutanasia hoy día, con un proyecto que nos interesa ver, que nos interesa que también la opinión pública pueda conocer parte de esa presentación del proyecto. Entonces, pedirle por favor que se acoten los tiempos, presidente, de verdad con mucho respeto. Muy bien. Diputado Gaona. También con mucho respeto, yo quisiera que respetáramos la posibilidad de que el Ejecutivo pueda hacer su presentación. Así como es importante el proyecto de eutanasia, este proyecto de fármaco para nosotros también es importante. Y yo quisiera escuchar al Ejecutivo como corresponde. Por lo tanto, a mí me parece de que usted administre los tiempos de la manera más adecuada posible, pero en otras oportunidades se ha podido llegar y ver todos los proyectos que usted ha puesto en tabla. Por lo tanto, me gustaría que evitáramos las interrupciones y dejáramos que el Ejecutivo pudiera exponer sus puntos de vista. Yo le pido al Ejecutivo entonces que administre sus tiempos máximos, que no van a ser más de 40 minutos en total. No, perdón, tengo más invitados, no. Tienen que ser 20 minutos más en total el Ejecutivo, porque hay 2 invitados externos que tienen que hablar también. Y luego otro proyecto de ley, y ya me anunciaron un diputado que no va a permitir que se prolongue la sesión. Entonces, Presidente. Acotémonos. De acuerdo, presidente, pero le recuerdo también que los ministros de Estado tienen preferencia en el uso del tiempo. Sí, pero no para ocupar la tabla entera. Hay temas ya definidos por esta corporación que están en tabla. Tiene la palabra, por favor, para que prosiga. Muchas gracias.
Bueno, yo acá quería hablar de los canales de distribución y como muy bien dijo el ministro, existe un ente que es el distribuidor donde se mete en la mitad y el distribuidor abarca alrededor del 20% del margen. Entonces es importante mencionarlo dentro de la cadena de distribución. Siguiente. Acá les estamos señalando la cantidad de farmacias que hoy día tenemos. En farmacias privadas alrededor de 3.440. Eso significa que existe alrededor un promedio de una farmacia cada 5.000 habitantes. Siguiente, por favor. Las farmacias en el sector público son alrededor de 2.200 para las farmacias en APS. En hospitales 156 y 148 farmacias municipales. Siguiente. Y en cuanto a cobertura, a pesar de tener toda esta cantidad de farmacias que mencioné antes, todavía tenemos 51 comunas sin farmacias instaladas. Sin embargo, tenemos algunas propuestas de farmacias móviles que van a poder ayudar a disminuir esta falencia. Y por último, en cuanto a acceso y cobertura, hoy día tenemos cobertura a través de las patologías GES, de ley Ricarte Soto, con algunos medicamentos de alto costo, a través del programa FOFAR y otros programas ministeriales. Bien. Sí. ¿Puedo continuar, presidente? Sí, le reitero que sea acotada, que faltan muchos expositores. Sí, vamos a tratar de ser lo más acotada posible. Bueno, como les explicaba María Paz, la verdad es que hay un tema muy importante relativo a los precios de los medicamentos y también al acceso. ¿Ya? Hay comunas que todavía no tienen farmacia. Y hay otro tema que nos preocupa fundamentalmente y que de alguna manera las medidas de la ley van a ser muy importantes, que es el tema del gasto de bolsillo. Ustedes saben lo que significa el gasto de bolsillo y voy a ir directamente a los datos. La última encuesta de presupuestos familiares establece que el gasto de bolsillo en salud por hogar es un 7,6%. Este porcentaje aumentó. Anteriormente estaba en alrededor de un 5% en la encuesta anterior, y esto significa que las familias hoy día están gastando más en salud. Anteriormente gastaban en alrededor 21.000 pesos gasto promedio destinado por persona en salud, y hoy día eso gasto de bolsillo ha aumentado a 31.000 pesos. Esto significa que es muy relevante poder implementar las medidas que tienen que ver con la ley de fármacos para poder disminuir el gasto de bolsillo. Y aquí está lo que ya señalaba el ministro, que un 30% de este gasto de bolsillo está destinado en medicamentos. Por lo tanto, es gran parte del gasto que hacen las familias. Lo que más nos preocupa es que las inequidades en salud se presentan en el gasto de bolsillo y especialmente en los medicamentos. Este estudio del CEP muestra cómo el gasto de los medicamentos aumentó principalmente en los 3 primeros quintiles de ingreso de la población. Aquí ustedes pueden ver cómo en el segundo quintil de ingreso de la población el gasto se incrementa en un 71%. Y eso, la verdad, es que es muy importante de abordar a través de las políticas públicas y de legislaciones como la que se está discutiendo hoy día. La venta de medicamentos sin receta fuera de farmacia, nosotros hicimos una evaluación de la evidencia que hay. Y aquí principalmente quiero mostrar este mapa que se basa en un estudio de la OCDE y que muestra que efectivamente en 18 de 28 países europeos ya se permite la venta de medicamentos sin receta en establecimientos que no sean farmacia. Países como Islandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Israel, Reino Unido, Alemania, Italia, Japón, Corea, Estados Unidos ya han implementado esta medida. Y lo que les voy a mostrar a continuación, antes de terminar, es la evaluación de la evidencia que hemos hecho desde el Ministerio de Salud en relación a esta medida, en los efectos que produce en el acceso, en los efectos que produce en el precio y en los efectos en la salud. Los antecedentes, aquí voy a agradecer a 2 investigadores que nos ayudaron en levantar esta evidencia, que son el señor Cristian Mancilla del Ministerio de Salud y Claudia Allende de la Universidad de Columbia. Y nosotros hicimos una evaluación de todas las revisiones sistemáticas que habían en relación a la venta de medicamentos sin receta fuera de las farmacias. ¿Qué encontramos? Lo primero es evidencia en relación a los efectos del acceso. El estudio de la OCDE, que hizo una revisión de la literatura de casos de estudio y evaluaciones de políticas y leyes que liberaron la comercialización de los medicamentos, señaló y encontró que efectivamente cuando se venden los medicamentos sin receta en otros lugares que no sean farmacias, se aumenta el número de tiendas
y de esta manera se mejora el acceso a los medicamentos. Ustedes pudieron ver el mapa de las comunas que no tienen farmacias, que no tienen acceso a medicamentos en estos establecimientos y por lo tanto medidas como estas podrían mejorar el acceso. Lo otro es el estudio de cohorte de Corea. Hay dos estudios que se hicieron en Corea del Sur, que uno se realizó el año 2014 y otro se realizó el año 2017, y de alguna manera nos entregan información de evidencia bastante robusta en relación a cuál es el efecto en el precio y la salud. Corea, como seguramente ya saben, en el año 2012 implementa una ley similar a la que estamos discutiendo hoy día. El primer estudio detecta que permitir las ventas de los medicamentos sin receta fuera de las farmacias muestra una reducción en el precio, ya que aumenta efectivamente la competencia. El segundo estudio muestra que los efectos en la salud de esta venta no producen necesariamente automedicación y no afectan la salud. De hecho, se evaluó entre el 2009, teniendo como una línea base antes de la implementación de la ley, y lo que ocurría el 2013, es decir, un año después de la implementación de la ley, y se descubre que disminuye el consumo de ciertos medicamentos destinados a dispepsia y migraña. Esto de alguna manera nos permite concluir que los efectos en salud no fueron adversos en el caso de la política implementada en este país. Otro estudio relacionado a una encuesta nacional que se hace en Noruega y a una política también implementada en Noruega similar a la política que estamos viendo hoy día, del año 2016, evaluó la ley del año 2003 implementada en Noruega. Esto lo hizo a través de datos de la encuesta nacional en 27.000 adultos entre el año 98 y el 2012. Es decir, tomó un periodo ex antes y ex post de la política implementada. Lo que concluyó es que el consumo de medicamentos para el dolor de cabeza en la población general bajó luego del año 2003, año en que se implementó la ley. No tuvo cambios, eso sí, en la población con síntomas severos, pero sí muestra que efectivamente en la población que tiene dolor de cabeza y que no tiene un problema crónico, no aumenta la automedicación. Otro estudio que se realizó en Suecia y en el Reino Unido en el año 2016 evaluó leyes y políticas similares en ambos países, y la verdad es que es bastante interesante porque nos permite tomarlo como antecedente para lo que va a ser la implementación de la Ley de Fármacos 2, ya que de alguna manera determina cuáles son los aspectos y conceptos que se deberían regular eventualmente en un reglamento o en normativas que van a permitir la aplicación de esta ley. Se refiere a que se regula primero los tiempos, la información, las restricciones que se deben tener en el caso de la venta de medicamentos sin receta fuera de establecimientos, las autorizaciones, los asuntos administrativos, las regulaciones y lugares en que se puede realizar esta venta, entre otros. Para concluir, efectivamente la evidencia que nosotros hemos estudiado en el Ministerio de Salud se refiere a que efectivamente en los países que se han realizado estudios y evaluaciones de políticas y leyes similares, se disminuiría el precio, se aumentaría el acceso y no tiene efecto adverso en la salud. Muchísimas gracias. Director de Senabas, por favor. ¿Usted cree? Bueno, relajémonos entonces.
Presidente, por su intermedio, Cristian Venegas, director subrogante de Senabast. Voy a ser lo más breve posible. Por favor. Solamente para unir los que no nos conocen mucho, porque no somos tan conocidos. Senabast es un servicio público descentralizado, tiene patrimonio propio, no recibe aporte estatal, es decir, nos autofinanciamos. Provee fármacos e insumos médicos en la Red Pública de Salud y tenemos dos grandes líneas de negocio, la intermediación y los programas ministeriales. Brevemente, cómo se estructura el proceso de intermediación, ¿cierto? Los mandatos de los establecimientos de salud, licitamos, cobramos una comisión por nuestros servicios y se entrega los productos con una distribución directa por parte de los laboratorios a nuestros clientes, los establecimientos de salud. La línea del programa ministerial básicamente es lo mismo, pero nuestro gran cliente, por decirlo así, ¿cierto?, es el Ministerio de Salud, y aquí entra a jugar un rol importante entonces con los recursos públicos el Fondo Nacional de Salud. Y por último, el proceso de importación OPS y en general cualquier organismo internacional que tiene entonces una línea específica, ¿cierto?, de financiamiento y de entrega de los productos. Por supuesto que ahí nosotros tenemos que velar por la entrega, que es resorte nuestro, porque ya no podemos depender de ningún laboratorio en ese sentido. Un poquito de datos duros del 2017. Nosotros en estos momentos tenemos 499 usuarios, eso es hoy día a nivel nacional, nuestros usuarios de la red pública. Ahí está más o menos asociado por región, un crecimiento del 3,7% respecto a 2016. La evolución del volumen de operaciones, hoy en día 474.000 millones de pesos, es decir, un 12% del aumento de operaciones de Senabast en 2017 respecto del año anterior. El ahorro en intermediación, fundamentalmente en la línea de intermediación, fueron 62.377 millones de pesos en la intermediación de medicamentos e insumos médicos, y es decir, un 34,2% de ahorro en 2017. En la evolución de cumplimiento de las entregas en los productos medidos en cantidades, entre 2016 y 2017, pasó del 85 al 89%, es decir, superando 4 puntos el año 2016. Por último, el balance de 2017 en cifras, los volumen de operaciones que ya dije, y aquí destacar que el 51% de las compras de medicamentos del mercado público la realiza Senabast. En cuanto al proyecto de ley mismo, el primero de lo que atañe, ¿cierto?, directamente a Senabast es el registro de productos, que ya el ministro al principio lo reseñó. En los dos objetivos centrales que busca para el abastecimiento público, aumentar la competencia cuando los oferentes sean limitados y reemplazar a los oferentes de productos necesarios pero de bajo consumo cuando no existe interés en los privados de abastecer. Por otra parte, va a permitir el trato directo para importar los productos de empresas extranjeras con convenios de manufactura con Senabast, cuyos productos son representados en Chile o serán representados en Chile en ese evento por nuestra institución. Y por último, nos va a exigir desarrollar actividades de farmacovigilancia. En cuanto a la equivalencia terapéutica, es decir, esta indicación en el sentido de la preferencia que debemos tener en nuestro quehacer institucional respecto de contratar con aquellos medicamentos que tengan equivalencia terapéutica, eso va a ser resorte de nuestras bases de licitación, que se van a establecer como criterios de admisibilidad para todos aquellos productos que se encuentren en la lista de obligatoriedad. Con esto entonces Senabast contribuirá a fomentar el desarrollo de los productos bioequivalentes y la equivalencia terapéutica entre los fabricantes. Otra indicación importante para nosotros es la posibilidad de contratar múltiple, con más de un proveedor, un producto sanitario en circunstancias tales como la insuficiente capacidad de la oferta y velar por la continuidad de los tratamientos. Estamos listos. Esto va a permitir mayor flexibilidad en las compras, disminuyendo los riesgos de desabastecimiento, y la posibilidad entonces, esta posibilidad, por cierto, ya estaba establecida en la ley Recarte Soto, sobre todo por velar por la continuidad de los tratamientos. Una excepción importante que se está configurando en este proyecto de ley es la excepcionalidad en el caso de las importaciones, que se deberían potenciar, ¿cierto? Para allá va nuestro rol, ¿cierto? Va a ser
se va a potenciar mucho las importaciones, de la excepción de normativa de compras públicas en el sentido de suscribir contratos o exigir garantías de fiel cumplimiento. ¿Qué va a permitir esto? Mayor eficiencia, por cierto, en la compra internacional y reconocer también la realidad de la práctica común en el comercio internacional, donde en general no se exigen ni contratos ni garantías de fiel cumplimiento. Se hace un reconocimiento legal del mecanismo de financiamiento institucional mediante los ingresos por comisiones, que no estaba, si bien nuestro rol hoy en día es fundamentalmente ese, ser un intermediador, ser un broker, ¿cierto?, de los productos, y por lo cual nosotros cobramos una comisión a nuestros usuarios, dado por eso nos autofinanciamos, y se va a, lo que sí la DIPRES va a exigir, ¿cierto?, que nosotros establezcamos como método de cálculo esos ingresos de intermediación cada 2 años, previamente visado por esa institución de la DIPRES. Por cierto, que queda pendiente definir cómo generar un capital de trabajo para Cenabast que le permita a eso pagar las importaciones por un lado, y en tanto distribuye y factura las unidades importadas a través de la red pública. Se está estableciendo una inhabilidad para contratar con Cenabast en el sentido de la inhabilidad para inscribirse en el registro de proveedores. Quien hubiese sido condenado por la infracción a el DFL 1 del 2004, es decir, las normas de libre competencia, ¿ya? La excepción va a ser por razones de salud pública, en cuyo caso el subsecretario de Salud va a poder habilitar esa contratación. Esto va a ser relevante en el marco de que se desenvuelve Cenabast, que es la industria farmacéutica, las prácticas colusorias que han afectado hace unos años con importantes laboratorios en licitaciones que se desarrolló con Cenabast, va a ir a ese punto, y la excepción, es decir, que por razones de salud pública el subsecretario de Salud pueda habilitar esa contratación, dice relación con las situaciones, por ejemplo, de monoproveedor, por consiguiente peligro de desabastecimiento, en cuyo caso evidentemente que la salud de las personas está primero, y debiera haber entonces una excepción que así está establecida en el proyecto. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. ¿Alguien más del Ejecutivo? Gracias. Tiene 5 minutos el ISP. Si quiere... Presidente, por favor, la palabra. Diga, diputado Durán. Presidente, con mucho respeto, siento que de verdad muchas veces se critica al gobierno porque no tenemos información. En algún minuto se ha criticado sequía legislativa, que falta información para tramitar los proyectos, pero ahora cuando está acá el Ejecutivo, de verdad es vergonzoso ver cómo se le coarta el derecho a poder informar sobre un proyecto tan importante para la comunidad. Creo que de verdad, presidente, no sé qué pasa, que hay una ansiedad por tramitar un proyecto a lo mejor de su coalición, pero mantengamos la objetividad en este sentido. De verdad, me da pena ver cómo el Ejecutivo está apresurado, tratando de hilar ideas, y eso no es aceptable para la democracia, presidente. Diputado, les ruego que tengan tranquilidad, y lo único que yo les digo a todos es que este proyecto, el anuncio presidencial se hizo hace 3 meses atrás, el 5 de mayo. Hemos tenido 3 meses en que me hubiera gustado que el Ejecutivo estuviera aquí. Eso me da pena. Llega ahora, en buena hora que llegue. Pero tampoco es posible, cuando hay un proyecto del Ejecutivo, copar toda la sesión respecto de muchos lugares comunes que aquí ya se han tratado. Eso lo dejo establecido así, y todos van a tener el tiempo y el derecho a intervenir, porque también hay invitados a exponer de fármacos. Entonces yo le ruego a los diputados de Chile Vamos que no se coloquen ansiosos. Se va a votar hoy día. La ansiedad aparece desde acá por tramitar el proyecto de Entonces yo haré uso más estricto todavía del reglamento, diputado. No tengo ningún problema, pero aquí se va a respetar todos los puntos de vista y los tiempos suficientes, partiendo de la base que aquí ojalá hubiera estado el Ejecutivo antes del momento que llega ahora con todo el dispositivo que ha llegado. Pero está bien, no hay problema, los vamos a escuchar brevemente en lo que ayude y sirva al proyecto que ya hemos analizado durante estos meses. Por favor, directora. Senador Lagos Ver, bienvenido. Bien, en consideración a lo planteado,
vamos a reforzar algunos puntos que nos parece relevantes desde el punto de vista del Instituto de Salud Pública y que también un poco en lo que mencionaba el ministro, en la armonización, la simplificación de los procesos y el fortalecimiento de las instituciones. Hay dos puntos claves para la institución, para el ISP. Uno, la autorización y fiscalización de las farmacias. Eso considerando que es una función que tiene desde el año 2014 a partir de la Ley de Fármacos 1 y las facultades interpretativas del ISP, que es un área que fortalecería las actividades de la institución. Como todos sabemos, en el año 2014 la Ley de Fármacos 1 entregó al ISP la posibilidad de autorizar y fiscalizar farmacias. En el país tenemos alrededor de 3.400 farmacias, de las cuales un 46,2% está en la región metropolitana. El ISP autoriza y fiscaliza a estas farmacias de la región metropolitana. Debido a que no tenemos una presencia regional, se ha debido realizar convenios de asunción de funciones con las Seremis de Salud para que ellas ejecuten estas acciones en las regiones. En estas funciones, el ISP ha realizado alrededor de, en el año 2017, 532 fiscalizaciones, lo que da un total en todos los años de alrededor de 2.000 fiscalizaciones. Producto de estas fiscalizaciones se han tomado importantes medidas sanitarias y entre el 2014 al 2017 suman 395 medidas, principalmente la prohibición de funcionamiento de farmacia por la ausencia de químicos farmacéuticos, prohibición de faenas de recetario magistral, retiro de publicidad ilegal y otras. También sancionando el incentivo económico que se percibe induciendo a adquirir algún producto en particular. Eso también han sido 84 fiscalizaciones, de las cuales, a 84 establecimientos, de las cuales 9 han terminado en el cierre de estos locales. Los sumarios sanitarios instruidos a la fecha, a junio de 2018, son 1.654 y haciendo hincapié y fortaleciendo aspectos críticos considerados para la salud de los pacientes que acuden a la farmacia, sancionando en relación a almacenamiento de productos, publicidad ilegal, resguardo de medicamentos estupefacientes psicotrópicos, turnos de urgencia, dispensación y transparencia de precio. Necesito devolver, si me permiten. Que no funciona. Ahí está. Ahí sí. Disculpa. Es importante en este aspecto fortalecer a la Seremi en esta actividad, en el cumplimiento de estas funciones, y el ISP debe entregar directrices técnicas y acompañar la ejecución de un programa nacional de fiscalización. Es muy importante que se establezcan criterios comunes en los aspectos técnicos y jurídicos y además que se realice un programa de capacitación, de acompañamiento a estos profesionales con talleres, con guías, para permitir mantener el estándar de fiscalización, estándar robusto que hasta la fecha ha mantenido el Instituto de Salud Pública. Y esto siempre con el fin de tener un correcto funcionamiento de los laboratorios, droguerías, depósitos y farmacias, bajo un mismo criterio técnico y jurídico. Con respecto a las facultades interpretativas, el Instituto, como autoridad reguladora de referencia regional, agencia nivel 4, es importante que realice la interpretación de las leyes, reglamentos y demás normas en las materias sanitarias propias de su competencia. Esto permite dictar circulares, instrucciones y resoluciones aquellas dirigidas a las entidades que están sometidas a su fiscalización, siempre que esto sea necesario para el ejercicio de las funciones. El ISP es la institución científico-técnica del Estado, es el laboratorio nacional del Estado y está reconocido tanto nacional como internacionalmente, certificado y acreditado, y es el que asegura la calidad, la eficacia y la seguridad de los medicamentos y también de otras prestaciones relevantes para la salud pública, para la salud de la población. Por lo tanto, es competencia exclusiva del Instituto en materias microbiología, inmunología, bromatología, farmacología, imagenología, radioterapia, bancos de sangre, laboratorios clínicos y también en temas de salud ambiental y salud ocupacional.
que le da la experiencia, la expertise para que el instituto pueda interpretar adecuadamente el alcance y el sentido de estas normas. Actualmente, ¿qué ocurre? Es la Contraloría de la República la que tiene que determinar el sentido y el alcance de las normas legales y reglamentarias que rigen la labor técnica del ISP. Es la Contraloría la que se tiene que pronunciar en aspectos técnicos y especializados que son de competencia del ISP. Algunos ejemplos de dictámenes que ha debido intervenir la Contraloría, aclarando el concepto de farmacia, estableciendo que es centro de salud y que también aplica a las farmacias de hospitales y consultorios, en relación a la canela, aplicación de políticas de bioquímica, también en importación de medicamentos, que permite haber ido a la Cenabas a hacer importación de medicamentos sin registro sanitario, que son de relevancia para la salud, que son de necesidad del país por inaccesibilidad, y siempre que tengan la autorización del Instituto de Salud Pública. También respecto al funcionamiento de farmacias populares, estableciendo el ámbito sanitario y siempre que las municipalidades lo realicen con fines de salud pública. Ha sido, digamos, hemos tenido no favorable en algunos casos, como la exigencia de información a los laboratorios, cuando se les ha pedido información para que reporten respecto a la producción y la distribución, la Contraloría ha fallado diciendo que no es atribución del instituto y no hemos podido información importante para la trazabilidad de los medicamentos. También nos ha permitido, digamos, fallado diciendo que tenemos competencia en determinación de régimen de control sanitario, por ejemplo, hacer consultas de páginas web que no sean del dominio .cl y usando esa fuente como información para establecer el régimen de control sanitario que aplica un producto farmacéutico, por ejemplo. Tenemos temas pendientes con la Contraloría que se debe pronunciar respecto a temas técnicos y sanitarios, como por ejemplo la discusión de la venta de medicamentos en acrílico sobre el mesón de la farmacia, tema que vulnera el mapa que está autorizado en la farmacia, la facultad de los inspectores de fiscalizar los precios de los laboratorios a través de facturas de venta y también algunos procedimientos de autorización de empresas certificadoras de elementos de protección personal. Ahora, esta facultad, en cuanto a poder hacer la interpretación de leyes, reglamentos y demás normas en materias sanitarias propias de nuestra competencia, esto no es nuevo en el ordenamiento jurídico. Y es por eso que tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo, instituciones que tienen esta facultad interpretativa: Dirección del Trabajo, año 1967, Servicio de Impuestos Internos, en el año 1980, el Servicio Nacional de Aduana, también en el año 1979, la Superintendencia de Valores y Seguros y en el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, como consta en el decreto del año 2005. Por lo tanto, cabe cuestionarse o preguntarse si es razonable que el mismo órgano que fiscaliza el cumplimiento de estas disposiciones pueda tener la facultad de hacer la interpretación administrativamente. Y por los ejemplos mencionados, esto es factible. Y además considerando que son temas altamente técnicos y complejos, que además requieren una expertise y un conocimiento y una experiencia, de la cual el instituto está avalada por los años y por el ámbito de sus competencias. El incorporar esta facultad interpretativa nos va a poder tener potestad para dictar circulares, instrucciones y resoluciones que van a permitir también a los regulados poder cumplir y establecer estas condiciones para todas las entidades sometidas a la fiscalización. Y eso, de alguna manera, va a contribuir al mejor funcionamiento del sistema sanitario. Hay muchas áreas en las cuales el instituto tiene las competencias. Tenemos el tema de los medicamentos, ¿no es cierto?, impartir instrucciones de laboratorios farmacéuticos, como, por ejemplo, dar cumplimiento a las exigencias de bioequivalencia. Impartir instrucciones sobre cómo efectuar los retiros del mercado. Hemos tenido ejemplos en el último tiempo, la citarabina y otros, por ejemplo, en el caso de contaminación microbiológica. También establecer circulares que permitan, por ejemplo, cómo registrar medicamentos de moléculas complejas, las macromoléculas. Circulares de cómo efectuar la farmacovigilancia. Circulares para la industria farmacéutica para determinar el sentido y el alcance de las obligaciones que les atribuye la norma al titular del registro sanitario. También
disposiciones y circulares para el alcance de la obligación del transporte de los medicamentos. Hay un tema también con respecto, que se mencionaba, a las farmacias por internet. Hay un tema de regular, ese es el canal de venta, pero se debe regular y reforzar todo el tema de la distribución para garantizar la calidad del producto que finalmente va a llegar al usuario, al paciente. Instrucciones sobre medicamentos huérfanos, importante para combatir las enfermedades raras. Pero también hay otros aspectos, asuntos biomédicos, por ejemplo, instrucciones a los bancos de sangre y a los laboratorios clínicos, instrucciones de efectuar la vigilancia antimicrobiana, o temas tan relevantes también como el cultivo para el programa de tuberculosis en micobacterias. Y también el ámbito de salud ocupacional, por ejemplo, evaluación auditiva, médico legal de los trabajadores puesta al ruido, impartir instrucciones sobre la evaluación de la exposición de los trabajadores a radiaciones ionizantes, instrucciones sobre la evaluación de puestos de trabajo relacionados a factores ergonómicos. En otras materias de competencia, por ejemplo, circulares respecto a la supervisión que hace el Instituto a todos los establecimientos de radioterapia. Y también circulares que determinan el sentido del alcance de las buenas prácticas clínicas en ensayos clínicos de los seres humanos. Nosotros hemos tenido problemas frente a la falta de facultades interpretativas y, por ejemplo, actualmente podemos dar recomendaciones, pero que no tienen... 3 minutos, 1 minuto. Podemos dar recomendaciones, pero que no son vinculantes. Y también tenemos procesos de judicialización. Es importante decir que en general la Contraloría ha sido diferente con el ISP, ha reforzado las resoluciones, pero esto hace que los regulados acudan a la Contraloría, hagan sus presentaciones, sus recursos de reposición, y todo esto entorpece el proceso, aumenta los tiempos y lo hace más complejo. Como conclusión, creemos que hay mérito para que se asigne facultad interpretativa al Instituto de Salud Pública. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Tiene la palabra el gerente de cadena de farmacia Cruz Verde. Señor Durán, por favor. ¿Va a hacer presentación? Ya. ¿O le pasan el computador? ¿Perdón? No sé, los apellidos. Le ruego también que pueda ser sucinto, por favor. Presidente, en algún momento va a haber ronda de preguntas, ¿no? No, hoy día no. ¿Que no? Porque se vota en general hoy día. Pero, presidente, por favor. Se vota en general. Para eso viene el trámite en particular. Presidente, este proyecto de ley tiene urgencia de parte del gobierno, o sea, no pretendamos manejar la agenda legislativa de parte de la comisión, o sea, por favor. Le ruego, mire, si aquí hay gente de Chile Vamos que pretende boicotear esta sesión, sí, claro, van a ser ustedes responsables de eso. Se lo quiero decir con toda seriedad. Presidente, acá no hay ánimo de boicotear nada. Se ve como que hay ánimo de parte de usted de boicotear este proyecto. Si hay un ánimo problemático, incluso podría no votarse hoy día este proyecto de ley. Seamos claros. Entonces yo le pido al Ejecutivo también que ordene a su gente acá. Yo estoy pidiendo claridad para que todos Presidente, muy grave lo que está diciendo, presidente. Muy grave lo que está diciendo. Le pido retire las palabras que está diciendo, presidente. Presidente, yo le pido que retire las palabras que está diciendo, porque usted no puede plantear de que el Ejecutivo tiene que ordenar a los parlamentarios. Sí, ¿Cómo señor, eso? No, pues, señor. de su coalición. No, pero por favor. Sigamos. Me parece un comportamiento muy autoritario de su parte, presidente. No. Por favor, señor Durán, perdone estos incidentes que han ocurrido. ¿Por qué? No estamos en democracia, presidente. Si no, lecciones de democracia no, por favor. Usted no. Por favor, señor Durán. ¿Aló? Ahí sí. Ya. Primero que todo, muchas gracias por habernos invitado hoy día a presentar. Mi nombre es Gonzalo Durán, soy gerente general de Farmacias Cruz Verde. Traigo una presentación bastante acotada, que consta de 3 puntos. Modo bien escueto presentar un poco quién somos. Luego, también muy resumido, algunos puntos del mercado farmacéutico. Y finalmente, compartirle cuál es nuestra visión. Primero, ¿quiénes somos? Actualmente somos la principal cadena farmacéutica del país, con más de 30 años en la industria farmacéutica.
y tenemos un fuerte énfasis en la atención y asesoría a nuestros clientes, velando especialmente por la correcta dispensación de medicamentos, lo cual es un tema para nosotros fundamental y está en nuestra misión y visión de nuestra compañía. Nuestro equipo, les contamos que contamos con más de 4.000 expertos en salud, 1.100 químicos farmacéuticos y 3.045 auxiliares de farmacia. De todas nuestras personas que trabajan en farmacias Cruz Verde, para nosotros es importante destacar que el 93% de todas las personas trabajan en las farmacias, ya sea como especialistas de salud o también como personal complementario de apoyo. A modo anecdótico les cuento que para nosotros nos llena orgullo decirles que el 71% de nuestra dotación son mujeres. Nuestra red de farmacias, nosotros actualmente contamos con 683 farmacias en todo el país, y destacando que nosotros contamos también con una red de franquicias Cruz Verde, son 145 franquicias, y también 2 farmacias móviles que pueden ver ahí una imagen de ejemplo, esa es la que está en el extremo norte del país, llegando en un total a 10 localidades, y eso habla de nuestro compromiso también con dar acceso a distintas localidades del país, que de otra forma sería bastante más complejo. Tenemos presencia en 40 comunas del país en forma exclusiva. Aquí algunos ejemplos como Los Vilos, como Cabildo, Cartagena, Curacaví, Cerro Navia, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, Coelemu, Lebu, Pitrufquén, Futrono y Cochrane, como algunos ejemplos de algunos lugares del país en los cuales estamos en forma exclusiva. Farmacias Cruz Verde como centro de salud, no les voy a leer en el fondo la definición de dispensación de salud, pero sí voy a hablar de nuestro compromiso. Aquí tenemos 6 acciones reales que nosotros hemos realizado a través de nuestra historia, que apuntan a la correcta e informada dispensación de medicamentos, y creemos que nos diferencia respecto a otros potenciales comercios, ¿no? Llámese no farmacias. Primero, y les cuento que tenemos un servicio de paciente protegido. Nosotros tenemos alrededor de 1.000 medicamentos que pueden tener algún tipo de confusión por el nombre, ya sea de las marcas o de su principio activo, en el cual cuando se va a dispensar alguno de estos productos, existe una alerta que lleva inmediatamente que para que el producto pueda ser dispensado requiere una autorización adicional presencial del químico farmacéutico y una medida concreta que apunta a tener una buena dispensación de medicamentos. Segundo, los consejos Cruz Verde. Nosotros tenemos también miles de medicamentos en los cuales entregamos consejos apoyando en el fondo el correcto uso de estos medicamentos. Es un tema que lleva ya de larga data, aproximadamente 15 años. También tenemos un servicio de información de medicamentos atendido todos los días del año, las 24 horas, por químicos farmacéuticos que atienden consultas tanto de personas que llaman directamente como también consultas internas desde nuestras propias farmacias. Es un tema que también quisimos destacar. Tenemos más de 40.000 consultas al año por el uso correcto de medicamentos. Cuarto, actualización para químicos farmacéuticos. Esto es un tema conocido. Nosotros la verdad es que la preocupación y los recursos que destinamos en pro de mantener actualizados nuestros químicos farmacéuticos, convenio con 2 grandes universidades del país, como son la Universidad de Chile y la Universidad Católica, donde estamos constantemente haciendo seminarios, cursos y etcétera. El quinto punto habla de los terminales de autoconsulta en farmacias. De las 683 farmacias, les cuento que en este minuto en 680 farmacias en nuestro país tenemos una autoconsulta en la cual una persona en forma autónoma puede ir y hacer unas consultas sobre el precio de todos los medicamentos, preguntar el stock, ver todas las alternativas disponibles de bioequivalentes, y eso está con acceso al público hace más de 10 años que tenemos. Presidente, por favor, que... Ya, sigo. Estaba hablando de la autoconsulta, le explicaba que tenemos hace ya más de 10 años implementado un sistema de autoconsulta. Cada persona en forma independiente puede ir en forma autónoma y revisar los precios de todos los medicamentos y buscar todas las alternativas disponibles en la farmacia. Y por último, el impulso a los medicamentos bioequivalentes. Llevamos ya 2 años impulsando, incluso no el minuto, en otro tipo de presentación, por supuesto, hasta le podría el tipo de información que hemos hecho en televisión. Llevamos 2 años impulsando la bioequivalencia en nuestra farmacia.
a modo referencial y en línea con lo que recién nos explicaban del Ministerio de Salud, creo que lo dijo María Paz, si no me equivoco, actualmente en torno al 29% es la penetración que tiene actualmente los medicamentos bioequivalentes. Así es de real cómo entran en los mercados y cómo ayudan a bajar los precios. Mercado farmacéutico chileno, solamente 12 slides. La primera habla, esto ya fue explicado, es cómo está compuesto, por lo tanto me lo voy a saltar. Importante sí entender que 1/3 de los medicamentos son los de venta directa aproximadamente y 2/3 son los medicamentos éticos. Y cuando hablamos de lo ético, hablamos de los con receta y que son los medicamentos que realmente son los que utilizan los pacientes crónicos y son los que realmente sirven mayoritariamente, me corregirá algún doctor presente, pero los que frecuentemente más sirven para sanar a las personas. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque cuando revisamos los precios, que es lo que estoy mostrando en este minuto, los precios en la región, esta información auditada por IMS, si podemos ver el primer gráfico de la izquierda, muestra los precios promedio y muy en línea con lo que hace un minuto mostró el personal del Ministerio de Salud. En Chile, los precios de los OTC, de los medicamentos OTC en la región, están bajo el promedio. Aún es más, somos uno de los más baratos. Al contrario, los medicamentos con receta sí se encuentran en el promedio. Y se encuentran en el promedio, no obstante, para no llevar a engaño o a confusión, es importante hacer un zoom, que sería el de la presentación de la esquina inferior de la derecha, que si bien en los promedios podemos ver que los medicamentos con receta están en el promedio de la región, sí, las marcas innovadoras están muy por sobre el precio. Entonces el problema no está, a mi juicio y a la empresa que represento, no está en los medicamentos OTC. Cuando estamos hablando de bajar el gasto de bolsillo y el precio de los medicamentos, deberíamos hacernos cargo realmente de los medicamentos éticos y de marca. Dicho esto, nuestra postura respecto, y al tercer punto, respecto a la ley de fármacos, por supuesto que estamos de acuerdo con el propósito de la ley de fármacos 2, que apunta a mejorar el acceso a los medicamentos, acceso tanto en cobertura como en mejores precios, por supuesto que estamos de acuerdo. Sin embargo, tenemos algunas observaciones de varios puntos, me quedan 12 slides nomás, en varios puntos, y el principal, por supuesto, es la venta de medicamentos TC fuera de farmacia, sin presencia de químicos farmacéuticos. Nosotros no estamos de acuerdo. Cada vez que vemos estadísticas, vemos de países sumamente desarrollados, con una idiosincrasia muy distinta a la nuestra, pero no se ha hablado del caso Argentina. El caso Argentina salió a la góndola y tuvo que volver. Nosotros creemos que es un riesgo grande sanitario. Primero, error en la dispensación de medicamentos. Segundo, falta de control en los tratamientos. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, les cuento que solamente en Farmacias Cruz Verde vendemos mensualmente 1.500.000 cajitas de medicamentos OTC. Cualquier información, si esto lo llevamos a góndola, un promedio de cualquier comercio en torno a un 2%. Esto significa en torno a 30.000 cajitas potenciales que van a estar 30.000 cajas mensuales. O sea, estamos hablando de, ¿cuánto es eso? 360.000 cajas solo en Cruz Verde al año que van a estar potencialmente en un mercado informal. 360.000 cajas. Me parece que también es importante, cuando vemos casos de países desarrollados, son países que la merma tienen otras cifras también. Desarrollo del comercio formal, ya lo dije, incremento de intoxicación y patología asociada, caso Argentina y Estados Unidos. Hace poco salió un informe de Estados Unidos que incluso las causas de muerte por intoxicaciones por medicamentos había superado los homicidios el año pasado. Por otro lado, los datos duros demuestran que en Chile los medicamentos, ya lo vimos, los OTC son de los más baratos de la región, por lo tanto esta medida, yo me permito cuestionármela, que no solo no tendrá un beneficio real en el precio de los medicamentos, nada de raro, y después si hay instancia de preguntas puedo contestar, nada de raro que hasta pudiese jugar en contra y subir el precio de los medicamentos. Y por último, sin duda va a haber un incremento en el gasto fiscal por el aumento de las patologías derivadas de la excesiva automedicación. Y por último, esta es la última slide, ¿cuál es nuestra visión? ¿Qué proponemos? ¿O qué estamos de acuerdo? Avanzar en transparencia, absolutamente. Lo que estaban hace un rato también lo comentaron del Ministerio, de avanzar en que hayan pantallas que permitan ver lo que ven los dependientes. Por supuesto, nosotros lo tenemos implementado, por supuesto que queremos avanzar en esa línea. Y si hay que hacerle ajuste y mejora, estamos
llano, absolutamente estamos de acuerdo. Segundo, estamos de acuerdo también con el observatorio de precios, pero lo que queremos es que se garantice que cualquier mecanismo de comparación de precios no distorsione la información y que no sea contrario a norma de libre competencia. Primero, debieran estar todos los actores participando, a nuestro juicio, en el observatorio de precios, todos los actores. Y debiera haber una distinción entre el mercado público y privado. Absolutamente, estamos hablando de cosas distintas. Segundo, continuar fomentando la bioequivalencia. Nuestro compromiso ha sido con esto. Concordamos con lo que dijo el ministro, de la bioequivalencia es una forma de lograr que la población acceda a medicamentos que hacen exactamente lo mismo, igual de eficaces a un precio menor. Estamos de acuerdo absolutamente. Creemos que hay que seguir fomentándola y para eso es vital avanzar en la receta por el denominador común internacional. Tercero, abordar las diferencias existentes de precio de venta a los laboratorios, a las farmacias privadas y públicas. Eso es un tema grande. A nosotros nos encantaría poder acceder y asumir algún tipo de compromiso, acceder a los precios de compra, la cena basta. Por supuesto que nos encantaría, pero sabemos que existen diferencias de ejemplos gigantes hasta de 20 veces. 20 veces, no estamos hablando de un margen de un 5 o 10% más la diferencia del precio, por 20. Porcentualmente eso es mucho, por 20 veces. Cuarto, eliminar o reducir el IVA a los medicamentos, a lo menos a los éticos, a lo menos. Es una medida cara, por supuesto, pero cuando revisamos, así como recién hicimos alusión a los países de la OCDE, se nos olvidó que somos de los pocos que quedan, y el único en Latinoamérica que no tiene IVA diferenciado para los medicamentos. Tenemos la información, si quiere, se la hacemos llegar. Pero esto es un dato público. El único en Latinoamérica sin IVA diferenciado a los medicamentos. Penúltimo, aumentar la cobertura a los seguros públicos y privados. Creemos que sin duda, y estamos de acuerdo también, que hay que ver cómo apoyamos sobre todo a los quintiles más vulnerables. Y para eso, el último punto, que por supuesto encontrar puntos de cooperación público-privado en beneficio de toda la población, disponibilizando nuestra red de farmacias, viendo cómo podemos nosotros colaborar. Por supuesto, cuente con ella. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias. Encantado. El presidente de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, señor Bernardino Fuentes. ¿Usted viene en nombre de ellos? Buenos días. Primero que nada, agradecer la invitación, saludar a los diputados, al ministro aquí presente. Yo vengo en representación de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes. Me excuso por Bernardino Fuentes, nuestro presidente, que no pudo asistir. Queríamos, primero que nada, informar lo que es la Alianza para los que no nos conocen. Somos una organización. Mi nombre es Andrea Pizarro Vergara, soy secretaria subrogante de la organización. Somos una agrupación de 16 organizaciones de pacientes, todas con personalidad jurídica vigente y que abarcamos en la totalidad del país en ayuda de los pacientes, de los enfermos, de enfermedades raras, enfermedades de alto costo, enfermedades como lupus, artritis reumatoide, enfermedades lisosomales, enfermedad de Crohn, síndrome de Tourette, distonías, etcétera. Todos de muy alto costo y nosotros venimos trabajando en la administración anterior con la Ley de Fármacos 2.
estábamos invitados a exponer antes del cierre de las vacaciones. Esperamos que ahora podamos hacerlo y se puedan volver a colocar las indicaciones que fueron eliminadas. Y que mi compañera acá, la vocera de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, Cecilia Rodríguez, se va a referir. Muchas gracias. El micrófono. El otro es. Vale. Cecilia Rodríguez, vocera de la Alianza de Pacientes y directora ejecutiva de Fundación Me Muevo. Yo entiendo que es una sesión muy ocupada. Entiendo que hay muchos expositores, entiendo que se va a tratar un tema que también nos interesa mucho como eutanasia, pero les quiero pedir, estamos acostumbrados a ser poco escuchados, así que somos bien precisos, es una presentación corta, pero queremos poner énfasis en ciertas indicaciones que nos preocupan. Vamos a ir súper al grano, si bien hicimos nuestro trabajo. Queremos partir citando al presidente IFMA, que es de la industria farmacéutica, que él dice que la industria farmacéutica es un mercado poco convencional porque tiene impacto sobre la vida y la muerte de las personas y que por lo tanto las expectativas de la sociedad son más altas y como sociedad debemos satisfacer dichas expectativas. Esto a mí me pareció muy interesante. Se debe contar con la licencia de la sociedad para operar en un mercado de industria farmacéutica. Y es una licencia que se basa en la confianza. Y claro, porque estamos hablando de derechos, nosotros representamos a personas todas enfermas, que sin medicamentos, en mi caso particular, no estaría hoy aquí porque tendría que estar en cama. Yo soy beneficiaria GES y de ley Ricarte Soto, que es lo que me permite continuar movilizándome. Entonces estamos hablando de derechos, pero en un contexto comercial, que eso hace que sea un mercado y por lo tanto una ley bastante curiosa a la hora de tramitarla, porque hay que garantizar ciertos derechos comerciales, pero ¿cómo compatibilizamos eso con la vida y muerte de las personas? Entonces, toda la industria siempre habla de en el mayor interés y beneficio del paciente. Y ya lo dijo el Ministerio, nosotros también hicimos nuestras tareas. Cuando el promedio de los países OECD es del 20% del gasto de bolsillo en salud y nosotros tenemos el 32%, y además de ese gasto en el último informe CEP, el 30% se hace en medicamentos, nosotros cuestionamos cuál es el mejor beneficio del paciente. Hoy día lo estamos pasando mal en tema de medicamentos. Entonces, al grano, ¿qué es lo que nosotros nos produce en algunos puntos inseguridad de esta ley de fármacos? Lo primero es el tema de las farmacias de especialización. En la ley la indicación se cambió para que las farmacias de especialización puedan ser para organismos con o sin fines de lucro. Creemos que esto daña el sistema y quita la confianza porque esa indicación posibilita que hoy las grandes cadenas farmacéuticas no cumplan con lo que se necesita hoy día para hacer una farmacia y puedan tener farmacias más pequeñas con menor requisito, y nosotros creemos que eso solo debe estar para organismos sin fines de lucro, de manera que realmente vaya en beneficio de las personas y de los pacientes. La segunda que nos preocupa es que no solo las instituciones privadas o las farmacias tengan que tener publicados los precios para sus consumidores, aunque suene duro esa palabra en salud, lo vamos a decir así. Los precios creemos que deben estar publicados en todos los establecimientos de salud. Solo para darles un ejemplo, un paracetamol en una clínica del sector oriente de la capital puede llegar a costar 40.000 pesos si tú lo consumes estando hospitalizado. Y eso tenemos la cuenta que lo respalda. Entonces creemos que tienen que estar publicados para los pacientes y que además cada paciente debe poder llevar sus medicamentos. Si estoy hospitalizada y me indican un medicamento, yo tengo que tener la libertad de poder comprarlo fuera. Tercera, nos preocupan las facultades de fiscalización. La ley de fármacos 1 indica, por ejemplo, que los medicamentos no deben estar expuestos en góndola. Yo no sé si ustedes van frecuentemente a las farmacias, nosotros sí. Es raro encontrar farmacias que no tengan sus medicamentos expuestos en góndola. Ahí entre medio de la cremita de las manos, de la vitamina, están
temas para el resfrío, para la gripe, que sí tienen fármacos. Y se los ofrecen todavía a la gente, aproveche la oferta, X cosa este mes, que estamos en campaña invierno, a 9.90, a 1.990. A todos ustedes les tiene que haber pasado. En rigor eso no se puede, pero se sigue haciendo. Entonces, si no hemos sido capaces de cumplir con la ley de fármacos 1, ¿cómo se pueden aumentar los niveles de fiscalización? El cuarto punto que nos preocupa es que se cambió la indicación para que se publiquen aquellos medicamentos intercambiables. Nosotros como pacientes decimos eso genera gran asimetría de la información. Hoy día los no intercambiables son solo el 8%. Todo lo demás es intercambiable. Entonces la señal que hay que darle a la ciudadanía es: todo se puede intercambiar, salvo esto. Solo si esto, preocúpese, pero confía en que el 92% sí se puede intercambiar. Porque si no, seguimos comprando el de marca, porque creemos el genérico marca que tiene algún beneficio que en verdad no tiene, salvo que la caja tiene un poquito más de color y tal vez gastaron más en imprenta. Lo tercero que sí apoyamos totalmente es la prescripción por denominación común internacional, y esperamos además que esto se vea reflejado en el tamaño de la caja. Queremos que vuelva la indicación de que un porcentaje mayoritario de la caja tenga que tener el nombre por denominación común internacional. Queremos pedir que Senabast intermedie para organizaciones sin fines de lucro, que las organizaciones sin fin de lucro puedan hacer compras a través de Senabast. Había una indicación que no sabemos por qué también se eliminó, y es que no exista discriminación a farmacias y almacenes farmacéuticos de parte de los que venden para la venta. No puedo discriminar a nadie en mi cadena de venta. No sabemos qué daño puede causar que se eliminó esa indicación. Tampoco sabemos por qué se eliminó la indicación de regular la participación de visitadores médicos en hospitales públicos. No tiene diferencia la influencia que pueden ejercer en un hospital privado o en una clínica privada de un hospital público. Entonces, si se elimina, que se elimine para todos. Por último, y acá, no por último, en esta indicación queremos nosotros ponernos también, creemos que cuando decimos todos debemos participar, es todos debemos participar. Hay una indicación que pide transparentar los dineros recibidos de la industria. Nosotros queremos pedir que en esa indicación se incluyan las organizaciones sin fines de lucro vinculadas a salud, como nosotros, como las organizaciones de pacientes, y que el registro del ministerio, aprovecho que está el ministro, que el registro del ministerio, que hoy día tiene 44 organizaciones incorporadas para participar en toma de decisiones, considere eso como un criterio. Que los pacientes y las organizaciones de pacientes también tengamos que declarar si recibimos dinero, porque hoy sí lo recibimos y no consideramos que eso constituya ningún problema, pero sí un conflicto de interés que queremos que esté declarado. Venta en góndola. ¿Qué es lo que nos preocupa aquí? El informe del Centro de Toxicología de la Universidad Católica. Acá no tenemos una opinión formada. Mostraron un nivel de evidencia bien alto que nosotros no tenemos cómo hacer esos análisis. Pero sí pudimos acceder a los informes que son públicos también del Centro de Toxicología de la Universidad Católica. Y en el informe publicado el año 2017 se indica que el 58% de las intoxicaciones ocurridas en el país, que es la primera tasa de intoxicación, es por fármacos. El segundo nivel de intoxicación que le sigue es del 18% y es por productos de aseo. O sea, la diferencia es brutal. Entonces, si el 58% de intoxicaciones hoy día se está produciendo por fármacos, nos preguntamos si es lo más adecuado la venta en góndola, pero creemos que eso, por supuesto, es nuestra preocupación como paciente. Hay que contrarrestarlo con la evidencia que hoy día aquí se presentó. Esta es una preocupación que tenemos. No hay claridad, creemos aún en el proyecto de ley, con el tema de terapias bioterapéuticas. Y esto nos preocupa. Las terapias bioterapéuticas, medicamentos también llamados biológicos, que tienen su norma 170, que los regula a los biosimilares, que es como la par del bioequivalente, tiene una diferencia con los productos químicos bien grande.
y es que yo no puedo intercambiar un producto químico, yo puedo usar un producto un mes, al mes siguiente otro, al mes siguiente otro. En las terapias bioterapéuticas hay un concepto de inmunogenicidad que se produce cuando tú cambias el producto. Y eso puede traer un enorme daño porque los productos bioterapéuticos dejan de funcionar y pierden efectividad en una persona por esta inmunogenicidad. Por lo tanto, lo que indica la norma 170 es que cuando tú inicias tratamiento con un producto bioterapéutico, con ese mismo debes continuar. Por lo tanto, para que un paciente esté adecuado y correctamente informado, debe saber el nombre de marca. No solo el nombre genérico en el caso, o no sé cómo se llama en el caso de los bioterapéuticos, el nombre de la molécula, ¿sí? Sino que además debe saber exactamente quién lo está fabricando, porque ese es el que debe continuar usando. Y no debe existir intercambiabilidad, salvo que haya estudios de switch claramente que así lo recomienden. Los bioterapéuticos, el caso de los biosimilares, nacen para poder bajar, porque son los medicamentos de alto costo. Entonces, estas copias bien hechas nacen para bajar el gasto. Lamentablemente hemos visto que en muchos países no bajan el gasto, sino que llegan las copias, se reduce apenas en un 2-4% y entran al mercado, y eso puede producir un daño. Entonces, lo que nosotros buscamos es que se produzca efectivamente una baja de precios significativa para que más pacientes puedan tener cobertura. Pero es súper importante el tema de la no intercambiabilidad en las terapias bioterapéuticas. Y por último, en términos generales, 3 puntos. Nos preocupa esta existencia de los genéricos de marca. ¿Qué es esto? O es genérico o es de marca, pero este mix que tenemos en Chile, que sabemos, y lo han dicho el doctor Salinas en reiteradas ocasiones que lo venimos escuchando, son producidos en la misma línea de producción, pero tienen una cajita que es un poco mejor. Y cuando uno está hablando de la salud de un hijo, de su madre, de su hermana, uno va a la farmacia y te dicen, este es la caja más común, que cuesta menos de 1.000 pesos, versus este, y uno lo mira y dice, chuta, este debe ser. Y ese debe ser nos hace hacer un gasto que no es necesario y que confunde muchas veces a las personas. Entonces nosotros pedimos que se regule de mejor manera, que existan los de marca, que existan los genéricos. Y que terminemos, porque además existen genéricos de marca bioequivalentes, genéricos de marca no bioequivalentes, genéricos bio... Pero además le pedimos a la gente que sea más letrada en salud. Con esta confusión es imposible. O sea, si queremos además aumentar la literacia en salud, tenemos que hacer mecanismos que sean posibles de entender por la ciudadanía. Lo segundo es queremos entrar un poquito más en detalle en los temas de bioequivalencia. Hemos tenido 3 casos de 3 medicamentos, uno de artritis reumatoide, otro de la enfermedad hipoficiaria y otro en terapias de Crohn y colitis ulcerosa, que se ha usado un medicamento que no es el original y que no ha tenido la efectividad que se buscaba. ¿Eso quiere decir que nosotros andamos buscando que solo se use el original? No. Pero lo que queremos pedir es que cuando ocurren estos casos, que los pacientes nos enteramos primero y que hoy día significa un gasto mayor para el Estado. Si en artritis reumatoide un paciente usa una terapia que durante 6 meses no le hace efecto porque la terapia es la mala, va a pasar a usar leirricartesoto y un medicamento de alto costo, lo mismo en Crohn, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta y los pacientes reportan que este medicamento no está haciendo efecto y que se da cuenta por diversos síntomas biológicos, que también podamos reportar y se pueda inmediatamente ver qué es lo que está pasando, si es algo a nivel de excipiente. Nosotros hemos analizado hartas teorías desde nuestra solo conocimiento de pacientes. ¿Será que hay más gluten en los excipientes y como son enfermedades autoinmunes, eso estará causando algún efecto? No lo sabemos. Pero que se puedan desarrollar medicamentos, o sea, mecanismos de rápido estudio para saber qué es lo que está pasando. Y que no sea un gasto mayor para el Estado después el tener que pasar a una segunda línea de terapia porque esta no funciona, porque no es la adecuada. Y eso nos lleva a un tercer punto, que es el último, que en términos generales también dentro de esta ley creemos que está poco abordada y nos preocupa de sobremanera, que es la farmacovigilancia en Chile. Sabemos que tenemos subregistros, subreportes. Países vecinos hoy día ya incorporaron a los pacientes como posibles, ellos pueden gatillar un reporte de farmacovigilancia. En Argentina ya es así, por ejemplo. Entonces yo como paciente puedo ingresar un reporte
que el sistema identifica, estudia, analiza y dice, vale, ok, sigue el proceso o no, esto llega hasta acá. Pero hoy día sabemos que hay bajo registro y lo sabemos por estos mismos 3 medicamentos que en su momento no tuvieron efecto, que tenían complicaciones, pero que finalmente no hubo ningún tipo de registro. Entonces creemos que esta ley tiene que ir acompañada de estos 3 puntos, de avanzar hacia terminar con los genéricos de marca, avanzar en mejor bioequivalencia y mecanismos más rápidos de estudio cuando hay problemas y una farmacovigilancia mucho más robusta, que es algo que estamos bien al debe todavía como país. Eso es. Muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Bien. Quedan 8 minutos para el término de la sesión. ¿Habría voluntad de prorrogar la sesión? No. No hay ánimo. Ah. Ya, había ánimo delante de discutir, ahora no hay. Perfecto, me queda claro. Presidente, o sea, yo no tengo ningún... Presidente, diputado Durán. Yo no tengo ningún problema en dar acuerdo, pero me gustaría hacer un par de preguntas, sobre todo al señor de la farmacia Cruz Verde, respecto a muchos temas importantes para esta discusión. Ok, diputado Mirosevic. Mire, presidente, creo que todos los que estamos acá tenemos suficiente inteligencia para darnos cuenta de algo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por jugar limpio, hemos hecho un esfuerzo por tener un debate serio sobre eutanasia, y aquí claramente hay una intención de dilatar esta discusión y de no votar hoy. Si es que eso es así, y hay algunos que están en contra de la eutanasia, es muy legítimo, pero háganlo expresando su voto en contra, si es que están en contra del proyecto. Pero no frenen una discusión que el país entero está esperando. Aquí está la prensa, están las organizaciones, están los pacientes críticos. Presidente, presidente. Silencio, por favor. El diputado está faltando a la verdad y... Silencio, silencio, respetemos. Pero, presidente, pido respeto. El diputado está faltando a la verdad, está emplazando y... Les pido a todos que guarden calma, por favor. Presidente. Cada uno tiene derecho a opinar, si no hay problema en eso. No importa, es tan diputado como cualquiera. Está haciendo uso de la palabra. Presidente, ¿puedo terminar? Tiene que terminar el diputado Mirosevic su intervención. Yo lo único que les quiero pedir es jueguen limpio. Si están en contra de la eutanasia, voten en contra. Pero no dilaten y no engañen a la gente que está esperando y tiene esperanza en este proyecto. Gracias, presidente. Silencio, por favor. Diputado Belolio estaba antes, diputada Cariola, después usted. Sí, gracias, presidente. Mire, lo que pasa es que nosotros estamos viendo un proyecto, diputado Mirosevic, que es muy importante. Y aquí hay personas que han venido a presentar y lo mínimo es que nosotros podamos preguntarle. De hecho, han habido críticas muy duras al Ejecutivo de por qué no se había presentado previamente y resulta que ahora que está, no quieren preguntarle. Y además, con respecto al proyecto que usted ha presentado, diputado Mirosevic, está claro, y muchos de nosotros hemos opinado públicamente. Este es un proyecto, además, el que usted presentó, que cuando vinieron los distintos expertos, a pesar de que estaban a favor de la eutanasia, fueron muy críticos del proyecto. Pero diputado, yo lo escuché con mucha calma, entonces yo le pido exactamente lo mismo ahora a usted. Entonces, suponer que porque nosotros tenemos un proyecto que está con urgencia, que lleva tiempo, eso implica que no queremos votarlo de usted, entonces que su voluntad sea la que tenga que primar sobre la que esta comisión se ha dado, que el Ejecutivo le ha puesto en parte de su facultad, me parece que no es apropiado. Y por último, si fuéramos a votar el proyecto de eutanasia, lo mínimo es que yo pueda argumentar mi voto, ¿no? ¿O acaso no es lo que usted quisiera escuchar? ¿O acaso quisiera que fuera sin argumentación? Entonces, si nos vamos a dar una discusión como esa, que es suficientemente seria, yo me he preparado para esa discusión. Y como me he preparado esa discusión, quiero dar la discusión en serio. Y no que se preste para un show. Entonces, si algunos querían prestarse para un show porque querían votar hoy día por otras razones, díganlo como tal. Pero no vengan a echarnos la culpa a nosotros, porque hoy día estamos votando el proyecto de medicamentos. Yo quiero hacer preguntas con respecto al proyecto de medicamentos, que es lo que nos trae hoy día a comisión y que tenemos urgencia en esta materia. Diputada Cariola, por favor. Sí, presidente. A ver, yo creo que efectivamente creo que no corresponde que una discusión tan seria como la que estamos dando, tanto en el proyecto de medicamentos como también en el proyecto de eutanasia, se preste solamente para un enfrentamiento entre parlamentarios que cada uno quiere defender su posición. Yo creo, presidente, que tenemos acá una posibilidad concreta, se ha hecho una solicitud de poder realizar algunas preguntas al ministro y a mí me parece que eso es natural dentro de un proceso de comisión. Pero al mismo tiempo, le pido también a los diputados que son de gobierno que expresen la voluntad de dar un tiempo necesario para hacer las preguntas, pero también para cumplir con uno de los objetivos para los que se citó esta comisión de votar los dos proyectos en general. Y ante eso usted está pidiendo, presidente, algo con toda razón,
que es poder aumentar, nos quedan 5 minutos para terminar la comisión y no vamos a alcanzar a hacer ninguna de las dos cosas. Ni las preguntas del ministro, ni votar el proyecto de medicamentos, ni votar el proyecto de eutanasia. Entonces al final nos vamos a ir todos con el rabo entre las piernas. Yo creo que acá lo más adecuado, presidente, es que todos quienes estamos aquí reconsideremos la posibilidad, primero, de aumentar el tiempo de la comisión, de poder determinar en un tiempo limitado algunas preguntas también para que el ministro las pueda responder, porque yo creo que todos tenemos dudas sobre algunos elementos de esto, pero que podamos votar efectivamente los dos proyectos en general porque tenemos mucho interés de hacerlo. Y acá el diputado Mirosevic lo ha dicho con mucha claridad. Yo espero que de verdad en esto no haya interés de ninguna de las dos partes de tratar de dilatar dos elementos que son tremendamente importantes. Yo creo que el proyecto de medicamentos es importante y estoy disponible a votarlo, a discutirlo y a hacerle preguntas también al ministro porque me interesa, pero también, y se lo pido, presidente, y se lo pido también a los diputados de gobierno, que den la unanimidad para poder prorrogar de alguna manera esta comisión y entregar el tiempo suficiente para cumplir con todos los objetivos. Son las 8 de la tarde. Yo creo que somos varios los que tenemos disposición a poder dedicar un poco más de tiempo a dar estos dos debates y poder terminar con esta comisión votando ambos proyectos. Eso, señor presidente, ojalá lo puedan considerar. Diputado Celis y don Andrés. Diputada Cariola, curioso, yo me acuerdo cuando se constituyó esta comisión, originalmente era hasta las 8:30 o 9. Y usted misma fue la que dijo, ¿saben qué? Yo vivo en Santiago y me incomoda, la verdad, quedarme hasta las 8:30, así que empecemos a las 6 y dejémosla hasta las 8. No haga descalificaciones, diputado. No, yo no. Así fue y le invito a escuchar la grabación. Le invito a escuchar la grabación. Yo he estado en esta comisión. Diputado No, Celis, yo está, ¿me van a dejar hablar o no? Sí, pero quiero aclararle algo. La sesión originaria era de 6:30 a 9. Bueno, por acuerdo unánime esta comisión se levantó a las 6. Yo invito a escuchar la grabación original y van a ver que la diputada Cariola fue la que quiso acortar justamente el horario de la comisión porque ella dijo que tenía que volver a Santiago. Entonces ahora ella viene a predicar que tienen todo el tiempo del mundo. Yo, en un acto de ser caballero al inicio de esta comisión, señalé que me tenía que ir a las 8. Perfectamente podría haber esperado la hora y decir, ¿saben qué más? No puedo seguir y suspendía esta comisión. Mi voto en relación a este proyecto puntual está publicado en todas mis redes sociales. Es más, hoy día en la mañana yo hice una publicación a través de los medios de comunicación y es conocida y sabido por todos. Distinto es un proyecto que yo estoy patrocinando en conjunto con otros parlamentarios, que es muy distinto a cual el diputado Mirosevic está hoy día presentando. Así que lo que yo considero... ¿Usted no da unanimidad para...? No doy ninguna unanimidad porque yo lo señalé con anterioridad. Diputado Ricardo Celis, por último. Sí, está... Sí. ¿La diputada Cariola le ofrece? Sí. Por favor, diputada Cariola. Presidente, yo lamento lo que ha tratado de hacer el diputado Celis acá en la búsqueda de desprestigiar, Andrés Celis, de desprestigiar el rol de una parlamentaria dentro de esta comisión. Yo he tenido siempre la disposición de quedarme hasta la hora que sea necesario, tramitando proyectos de ley en esta comisión, y a todos quienes han visto mi labor parlamentaria lo saben. Por lo tanto, presidente, cuando nosotros dimos el acuerdo en esta comisión transversalmente para fijar el horario, como lo hacen las comisiones, establecimos efectivamente nuestros argumentos, pero eso no significa que cuando hay un debate importante muchos tengamos la disposición de poder quedarnos. Creo que acá se hace una ofensa innecesaria, señor presidente, y yo le pido que por favor este tipo de acciones por parte de los parlamentarios sean limitadas por parte de esta comisión, y como usted lleva la presidencia de esta comisión, presidente, también le ponga límites al parlamentario Celis, porque creo que es una falta de respeto lo que él acaba de hacer con respecto a cómo ha utilizado los argumentos de manera falaz. Diputado Ricardo Celis, por favor. Diputado Ricardo Celis. Diputado Ricardo Celis, si no va a tener que llamar al orden. Diputado, Celis, lo va a tener que llamar al orden. Sí, diputado. Yo lamento realmente que hayamos llegado a este punto, que yo creo con tanta falta de altura para dos temas tan importantes como son la ley de fármacos, que la gente está esperando, que nos pronunciemos sobre la ley de fármacos y sobre eutanasia, que también tenemos diferencias, pero también la gente espera un pronunciamiento de esta comisión. Lo lamento, encuentro que un acto de... No lo voy a catalogar para no generar ningún comentario
en relación, hoy continuamos con la discusión, pero creo que una falta de altura de mira y la gente no esperaba esto de nosotros en ninguna de las dos cosas, ni en la ley de fármacos ni en la ley de eutanasia. Yo lo lamento. El país está decepcionado hoy día porque se ha dado un espectáculo y no se ha permitido votar ninguna ley a raíz de la tosudez que tuvo hoy día Chile Vamos, y lo tengo que decir con todas sus letras. Se levanta la sesión. Thank you.